Isabela estaba revisando otra pila de facturas cuando empezó a oscurecer fuera de la ventana de la oficina de la empresa comercial. Las cifras de los documentos estaban borrosas tras 8 horas de trabajo continuo, pero ella comprobaba metódicamente cada partida. En sus años de contable había adquirido el hábito de la exactitud. Un error podía costar dinero a la empresa y una prima a ella. La oficina de Commerce International estaba en la primera planta de un viejo edificio del centro de la ciudad. La empresa vendía productos textiles y de papelería y abastecía a pequeños comercios de toda la región. Isabela llevaba 4 años trabajando allí y en ese tiempo se había convertido en un miembro indispensable de la plantilla. El director, Ramón Gutiérrez, la apreciaba por su pulcritud y honradez, cualidades poco frecuentes en su pequeña ciudad, donde mucha gente prefería arreglar las cosas mediante contactos y sobornos. Miró el reloj. Eran las 7:30 de la tarde. Hacía tiempo que los compañeros se habían ido a casa y solo la tía Dolores, la señora de la limpieza, paseaba por el pasillo haciendo sonar su cubo. A Isabela le encantaban esas tranquilas horas nocturnas en la oficina, cuando nadie la distraía de su trabajo y podía concentrarse en los números. En casa tenía tareas que hacer: preparar la cena, lavar la ropa, ordenar. Pero aquí, entre documentos e informes, se sentía como una profesional. La última factura correspondía a la entrega de libros de texto a el estudiante. Isabela comprobó las cantidades, los precios, calculó el total. Todo cuadraba. Firmó y selló los documentos y los metió ordenadamente en una carpeta. Mañana por la mañana tendría que dárselos a Ramón para su aprobación final. El teléfono sonó mientras guardaba las carpetas en la caja fuerte. El nombre de Roxanne apareció en la pantalla. Isabela, ¿dónde estás? La voz de su amiga sonaba preocupada. Todavía en el trabajo, terminando unos informes. ¿Qué ha pasado? Roxanne guardó silencio unos segundos, como si estuviera eligiendo las palabras. Isabela conocía a su amiga desde hacía 20 años, desde el instituto, y supo por su tono que había ocurrido algo grave. Mira, no sé cómo decírtelo. Ahora estoy en el centro. He ido a la cafetería El Sol a por unas medicinas para mi madre. Y allí está tu Emiliano sentado con una rubia. Son muy cercanos. Isabela sintió algo frío en el estómago. Lentamente dejó a un lado las llaves de la caja fuerte y se reclinó en la silla. ¿Estás segura de que es él? Totalmente. Lleva la camisa gris que le regalaste por su cumpleaños. Y no solo están hablando, Isabela. Están cogidos de la mano. Isabela cerró los ojos. La camisa gris se la había regalado ella. Una prenda cara de una tienda de la capital que había comprado con dinero de su modesto sueldo. Emiliano solo se la ponía en ocasiones especiales, diciendo que era una pena estropear algo tan bonito en el trabajo. ¿Qué clase de chica?, preguntó Isabela, sorprendida de su propia calma. Joven, de unos 25 años, rubia, guapa, lleva una blusa rosa. Han pedido una botella de vino y están celebrando algo. Me alegro. Gracias por decírmelo. Isabela, ¿puedo ir allí a averiguar? No, está bien. Lo averiguaré por mi cuenta. ¿Estás segura de esto? Tal vez sea solo un colega o... Roxanne, los hombres no se cogen de la mano con colegas en cafés románticos. Colgó el teléfono y se quedó inmóvil durante unos minutos, mirando la pantalla apagada del ordenador. Extrañamente, lo primero que sintió no fue resentimiento ni rabia, sino una especie de alivio. Era como si por fin hubiera recibido respuesta a una pregunta que la atormentaba desde hacía tiempo, pero que no se atrevía a plantearse. Emiliano había cambiado en los últimos meses. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo, empezó a cuidar su aspecto, se compró una colonia nueva. Por las noches siempre estaba hablando por teléfono y le daba la espalda cuando ella entraba en la habitación. También se volvía irritable en casa y distraído, como si sus pensamientos estuvieran ocupados con algo importante. Isabela se levantó, hizo la maleta y cerró el despacho. Fuera ya estaba oscuro. Las farolas proyectaban círculos amarillos de luz sobre el asfalto mojado. Después de la lluvia, el aire olía a frescor y a árboles en flor. La primavera era temprana y cálida este año. El sol café estaba en el casco antiguo, a 10 minutos a pie del trabajo de Isabela. Caminó despacio por las callejuelas, entre casas antiguas con la pintura desconchada y balcones de hierro forjado. No había cambiado mucho desde su infancia. Las mismas tiendas, los mismos ancianos en los bancos,
los mismos gatos tomando el sol sobre la cálida piedra. Pensó en lo que haría cuando viera a su marido con otra mujer. ¿Haría una escena? ¿Se presentaría a la amante de su marido? ¿O se limitaría a mirar desde lejos? Extrañamente, no se enfadó, solo sintió una fría curiosidad y cierta sorpresa. Quizá porque en el fondo de su corazón llevaba mucho tiempo esperando ese momento. Desde hacía varios años, su matrimonio se parecía más a la cohabitación de dos extraños que compartían casa y gastos, pero vivían sus propias vidas. Rara vez hablaban de corazón a corazón. Apenas hacían el amor, no hacían planes en común. Emiliano trabajaba en una fábrica textil, llegaba a casa cansado y en silencio, cenaba y se acostaba. Los fines de semana quedaba con los amigos o se tumbaba en el sofá delante de la tele. Y ella trabajaba, llevaba la casa, ahorraba dinero y no se quejaba de la vida. A veces le parecía que eran como dos huéspedes en el mismo hotel, educados el uno con el otro, pero unos completos desconocidos. El Café El Sol era un establecimiento de clase media, no demasiado caro, pero tampoco barato. Los empleados venían aquí después del trabajo, los estudiantes para salir, las parejas mayores para celebrar aniversarios. Isabela había estado aquí unas cuantas veces con sus amigas, pero ella y Emiliano nunca iban. Él prefería los bares baratos que servían cerveza y comida sencilla. Se detuvo en la entrada y miró por la ventana. La cafetería estaba medio vacía, solo unas pocas mesas, y en una de ellas, junto a un gran ventanal que daba a la plaza, estaba sentado Emiliano. Llevaba una camisa gris que combinaba muy bien con su pelo oscuro y sus ojos castaños. Frente a él estaba sentada una joven rubia, con una blusa rosa chillón, guapa, de pelo largo y ondulado, y grandes ojos azules. La chica se rió, echando la cabeza hacia atrás, y Emiliano la miró con una expresión que Isabela no había visto en su rostro desde hacía mucho tiempo. Era la expresión con la que él mismo la había mirado una vez. Interesado, admirado, enamorado. En la mesa entre ellos había una botella de vino blanco, casi vacía, y dos copas. Isabela entró en el café y eligió una mesa en el rincón más alejado, desde donde podía ver a la pareja en la ventana, pero donde ella misma permanecía a la sombra. La camarera, una mujer mayor de rostro cansado, se acercó a ella. ¿Qué desea? Un café, por favor, y un trozo de esa tarta de chocolate. La camarera asintió y se fue. Isabela sacó el teléfono del bolso, fingió leer los mensajes y siguió observando a su marido. Emiliano hablaba apasionadamente, gesticulando enérgicamente, y la rubia escuchaba con una mano en la barbilla. De vez en cuando le tocaba la mano, y él no la apartaba. La camarera trajo café y pastel. Isabela comió despacio, sin dejar de mirar a la pareja. Parecían amantes que se conocían desde hacía el tiempo suficiente como para sentirse libres, pero aún no lo bastante como para perder el romanticismo. Emiliano pidió otra botella de vino, la rubia le enseñó las fotos de su teléfono, él asintió y sonrió. Entonces la chica se levantó y se dirigió al baño, pasando por delante de la mesa de Isabela. De cerca parecía aún más joven de lo que parecía de lejos. Unos 24 años, no más. Hermosa, pero con aspecto de muñeca, expresión ingenua y maquillaje brillante. Joyas de oro baratas, perfume con un olor delicioso, manicura de un color rosa venenoso. La típica chica de salón de belleza o de tienda de ropa. Emiliano estaba solo en la mesa. Sacó su teléfono y empezó a teclear algo, sonriendo a la pantalla. Isabela lo miró y pensó que no conocía de nada a aquel hombre. 7 años de matrimonio lo habían convertido en un extraño que le mentía todos los días y besaba a jóvenes rubias en cafés románticos. Érase una vez, al principio de su relación, las cosas eran muy distintas. Se habían conocido en una fiesta de cumpleaños de amigos comunes, y Emiliano se había fijado inmediatamente en ella. Era guapo, encantador, capaz de decir piropos y regalar flores solo por diversión. La cuidó durante 3 meses, la llevó al cine y a bailar, hizo planes para el futuro. Después de la boda fueron felices durante el primer año, quizá dos. Emiliano trabajaba de mecánico en la fábrica. Ella estudiaba económicas y trabajaba a media jornada en una pequeña oficina. El dinero escaseaba, pero no importaba. Eran jóvenes y estaban enamorados. Luego, poco a poco, el romance desapareció.
Emiliano se acostumbró a ella. Empezó a darla por sentada, como una asistenta que cocina, lava, limpia y no exige nada a cambio. Dejó de hacer regalos, se olvidó de los aniversarios, dijo palabras cariñosas cada vez con menos frecuencia. Y ella no se quejaba, pensaba que así debía ser en el matrimonio. Primero pasión, luego costumbre y calma. Ahora se daba cuenta de que estaba equivocada. Era solo que Emiliano se había desenamorado de ella, y ella no se había dado cuenta o no quería darse cuenta. La rubia volvió del baño, arreglándose el pelo y refrescándose el pintalabios. Emiliano se levantó a su encuentro y la ayudó a sentarse a la mesa. Hablaron un poco más, luego llamó a la camarera y pagó. Pagó generosamente, dejando una gran propina, de las que nunca dejaba cuando salían juntos de vez en cuando. La pareja se levantó de la mesa. Emiliano ayudó a la rubia a ponerse una ligera chaqueta de primavera. Le pasó la mano por el pelo. Luego se inclinó hacia ella y la besó. No de forma fugaz ni amistosa, sino larga y apasionada, como un hombre enamorado besa a la mujer con la que planea pasar la noche. Isabela dio un sorbo a su café frío y siguió observando. Salieron del café, caminando cogidos del brazo. Emiliano le susurró algo al oído. Ella se rió y se acurrucó contra él. Giraron a la derecha, hacia el barrio de los hoteles. Isabela esperó a que doblaran la esquina, pagó y salió. El aire era cada vez más fresco y las primeras estrellas se iluminaban sobre la ciudad. Caminó lentamente hacia su casa, reflexionando sobre lo que había visto. Extrañamente, lo que más le impresionó no fue la traición en sí, sino lo feliz que parecía Emiliano. Hacía mucho tiempo que no lo veía tan animado, tan enamorado. Con ella había estado aletargado e indiferente, pero con esta chica se había convertido en un galante caballero. Así que no era la edad o la fatiga. Era simplemente que ella ya no le gustaba. La casa la recibió con las ventanas oscuras y el silencio. Isabela encendió la luz del vestíbulo, colgó la chaqueta en el perchero y se puso el vestido de la casa. Todos los movimientos le resultaban familiares, automáticos. Los había repetido miles de veces a lo largo de los años de vida matrimonial. En la cocina empezó a preparar la cena. Peló patatas, cortó carne para el asado, puso arroz en la olla multicocina. Trabajar le ayudaba a no pensar en que Emiliano estaba ahora pasando el tiempo con una joven rubia en algún hotel. Aunque tal vez ella tenía su propio piso. O tal vez solo estuvieran paseando por la ciudad, cogidos de la mano y haciendo planes para el futuro. A las 10:30 sonó el teléfono de casa. Isabela, voy a llegar tarde al trabajo. Hay un accidente en la línea. Tengo que arreglar el equipo. No me esperes con la cena. La voz de Emiliano sonaba como siempre, cansada y ligeramente irritada. Isabela escuchó sus mentiras y se maravilló de la naturalidad con la que mentía. Probablemente llevaba haciéndolo mucho tiempo, solo que ella no había prestado atención o no había querido ver lo evidente. Bien, ¿cuándo crees que volverás? No lo sé, tal vez muy tarde. Quizá tenga que quedarme hasta mañana. Ya veo, esperaré. Tal vez no deberías. No quiero que te quedes despierta por mi culpa. Qué considerado, pensó Isabela. No quiere que su mujer se quede despierta mientras él se divierte con su amante. Esperaré. Buena suerte con las reparaciones. Buena suerte con las reparaciones. Gracias. Adiós. Colgó y se sentó a la mesa. El asado había salido bien. La carne estaba blanda, las patatas desmenuzables y el arroz tenía la consistencia perfecta. Comió despacio, pensando en su vida. 32 años, 7 años de matrimonio, un trabajo que le gustaba, una casa heredada de sus padres, y un marido que la engañaba con una joven rubia. Era extraño darse cuenta de que no le molestaba en absoluto. Tal vez era porque lo había sentido durante mucho tiempo. Algo en su relación había muerto. Emiliano ya no la quería, y ella, para ser sincera, sentía más costumbre que amor por él. Después de cenar, Isabela limpió la cocina, regó las flores del alféizar, comprobó que la puerta principal estuviera cerrada. Luego cogió un libro y se acomodó en su sillón favorito del salón. Una novela sobre una mujer de 40 años que empieza una nueva vida después de divorciarse. Ayer la historia le había parecido ficción. Hoy le parecía un escenario posible. El reloj de pared marcaba las horas. La casa estaba en silencio. Solo se oía de vez en cuando algún coche por la calle o el ladrido del perro de algún vecino. Isabela leía y pensaba,
¿Qué haría mañana? ¿Le diría a Emiliano que sabía que le había sido infiel? ¿Exigiría explicaciones? ¿O guardaría silencio y vería a dónde lo llevaba su relación con la rubia? Por ahora, era mejor no hacer nada. Necesitamos saber más sobre si va en serio con esta chica o solo tiene una aventura. Si planea dejar a la familia o quiere vivir con dos familias. Y lo más importante, ¿qué es lo que quiere? Emiliano regresó a la 1:30 de la madrugada. Isabela le oyó abrir silenciosamente la puerta principal, quitarse los zapatos en el pasillo y entrar en el cuarto de baño. Luego entró en el dormitorio, donde ella estaba tumbada con un libro. ¿Sigues despierta? Leyendo. ¿Cómo van las cosas en la fábrica? ¿Está arreglada? Olía a perfume ajeno, a vino y a cigarrillos. Tenía pintalabios rosa en el cuello de la camisa. Ese accidente fue un coñazo. Tuvimos que llamar a especialistas de la capital. Se desnudó sin mirarla y colgó la camisa en el respaldo de una silla. Yo también llegaré tarde mañana. Ya veo. ¿Qué se ha roto exactamente? Emiliano se quedó helado, sujetándose los pantalones. ¿Qué? Ah, sí, la bomba de refrigeración. Una avería muy compleja. Ya veo. Se puso rápidamente el pijama y se tumbó a su lado, de cara a la pared. Al cabo de unos minutos, su respiración se volvió uniforme y profunda. Isabela dejó el libro a un lado y se tumbó en la oscuridad, escuchándole resoplar. Pensó en la chica rubia del café, en la forma en que Emiliano la había mirado con ojos cariñosos y en el hecho de que mañana volvería a mentir sobre el trabajo y tendría una cita. Y sorprendentemente, eso no la alteró en absoluto. Al contrario, había una especie de calma en su alma, como si la situación, que había sido vaga durante mucho tiempo, por fin se hubiera aclarado. Ahora sabía la verdad, y ese conocimiento le daba una ventaja. Emiliano la consideraba un ama de casa ingenua, que no sospechaba nada y toleraba cualquier humillación con tal de preservar la familia. Ella veía a través de él y podía planear sus acciones basándose en la realidad. Isabela se puso de lado y cerró los ojos. Mañana sería un nuevo día y pensaría qué hacer con la información que había recibido. Por el momento, era importante actuar con normalidad y no mostrar que nada había cambiado. Tenía tiempo para observar, darse cuenta de la seriedad de la relación de su marido con la rubia y decidir cómo actuar. El día siguiente comenzó como de costumbre. Isabela se levantó a las 7 de la mañana, preparó el desayuno y despertó a Emiliano. Él, silencioso y distraído, se bebió el café rápidamente y se puso a trabajar, murmurando algo sobre una reunión urgente. No había rastro del carmín de otro hombre en el cuello de su camisa limpia. En la oficina, Isabela se sumergió de lleno en su trabajo. Tenía que preparar el informe trimestral para Hacienda, y los números requerían especial atención. Trabajó metódicamente, comprobando cada partida, conciliando documentos. El trabajo la ayudaba a no pensar en el descubrimiento de ayer y en lo que debía hacer a continuación. A las 12:30 sonó el teléfono. Isabela miró la pantalla y frunció el ceño. Era Osvaldo. Su hermano rara vez la molestaba en el trabajo, a menos que se tratara de algo grave. Isabela, necesito tu ayuda. La voz de Osvaldo temblaba de preocupación. ¿Qué te pasa, hermana? Tengo problemas, hermana. Estoy realmente en apuros. ¿Puede venir? Dese prisa. Isabela dejó el bolígrafo. Osvaldo se había metido en muchos líos en sus 28 años de vida. Se había metido en peleas en el colegio, había robado en tiendas, se había mezclado con malas compañías cuando era adolescente. Tras la muerte de sus padres, ella le ayudó a salir de apuros varias veces. Pagó sus deudas, convenció a las víctimas de que no acudieran a la policía. ¿Dónde está usted? Estoy en casa, en mi habitación. Isabela, van en serio. Creo que podrían... La línea se cortó. Isabela intentó volver a llamar, pero el teléfono de su hermano no estaba disponible. Rápidamente guardó los documentos, cerró la caja fuerte y comunicó a sus compañeros que se marchaba por motivos familiares. Ramón Gutiérrez estaba de viaje de negocios, así que no había nadie a quien pedir permiso. Osvaldo alquiló una habitación en una vieja casa a las afueras de la ciudad, en un barrio donde vivían obreros de fábricas y pequeños comerciantes. La casa tenía 2 plantas, paredes desconchadas y un balcón destartalado. La propietaria, una viuda jubilada, alquilaba habitaciones para llegar a fin de mes. Isabela subió al primer piso y llamó a la puerta. Osvaldo la abrió casi al instante.
como si hubiera estado esperando de pie delante de la puerta. Tenía la cara pálida y ojeras. «Entra deprisa», tiró de ella hacia la habitación y cerró la puerta. La habitación era pequeña y estaba desordenada. Una cama, una mesa, dos sillas, un armario. Sobre la mesa había naipes, botellas de cerveza vacías, un cenicero rebosante. Olía a cigarrillos, a ropa sin lavar y a algo agrio. «Cuéntame qué ha pasado», dijo Isabela, sentándose en la única silla limpia. Osvaldo fumó nerviosamente. Se acercó a la ventana, miró por un resquicio de la cortina. «¿Te acuerdas de Fernando Escobar, el que regenta el bar de la plaza?» Isabela asintió. Escobar era una celebridad local, un antiguo boxeador que, al terminar su carrera, abrió un bar y organizaba partidas clandestinas de póker. La policía lo sabía, pero hacía la vista gorda a cambio de una parte de los beneficios. Llevaba 2 meses jugando en su local. Al principio tuve suerte, gané unos cuantos miles de pesos. Luego empecé a perder, pero pensé que lo recuperaría. Le pedí prestado al mismo Escobar. «¿Cuánto debe?» 20,000. Isabela suspiró. Era la mitad de su sueldo anual. «¿Cuándo tienes que devolverlo?» «Tenía que pagarlo ayer. Escobar me dio una prórroga hasta esta noche. Dijo que si no traía el dinero, enviaría a sus hombres. Y sus hombres. Ya sabes cómo son». Isabela lo sabía. Escobar tenía 3 exconvictos con él para tratar con los deudores. Hace un año, un comerciante que debía mucho dinero al varón acabó en el hospital con las costillas rotas y la cabeza destrozada. «¿Por qué no acudiste a mí desde el principio? Hace 15 días podría haberte ayudado. Pensé que recuperaría mi dinero. Te lo juro, Isabela, pensé que podría ganar y recuperarlo todo de una vez». Osvaldo apagó el cigarrillo y encendió uno nuevo. Le temblaban las manos. Se oyeron pasos fuera de la ventana. Corrió bruscamente la cortina y se quedó inmóvil. «Ya están aquí», susurró. Isabela se acercó a la ventana y se asomó con cautela. 3 hombres vestidos de oscuro estaban fuera. Uno de ellos, alto y ancho, le resultaba familiar. Lo había visto en el bar de Escobar cuando ella pasó por allí. «Deberíamos llamar a la policía», dijo. «Es inútil. Escobar tiene a media comisaría en nómina. ¿Y qué les voy a decir? ¿Que perdí dinero en un casino clandestino?» Osvaldo fue al armario, sacó una vieja bolsa de deporte. «Mira, tengo un plan. Podemos salir de la ciudad. Tengo un amigo en la capital. Nos ayudará a encontrar trabajo». «Osvaldo, eso es una locura. No puedes huir de las deudas toda tu vida». «¿Qué puedo hacer? No tengo 20,000 pesos. No los tienes». Esta gente no bromea, Isabela. En ese momento golpearon fuertemente la puerta. «Osvaldo, abre. Sabemos que estás en casa». Su hermano se puso aún más pálido. Se le cayó la bolsa de las manos. «Quizá deberíamos hablar con ellos», sugirió Isabela. «¿Pedirles otro indulto?» «Osvaldo, última advertencia». Los golpes en la puerta se intensificaron. Luego se oyó el sonido de alguien intentando forzar la cerradura. «¿Hay una puerta trasera?», preguntó Isabela rápidamente. «Sí, a través de la cocina de la casera. Pero puede que haya alguien más». El ruido de la puerta al romperse se hizo cada vez más fuerte. Osvaldo cogió su bolso e Isabela el suyo. «Vamos», dijo. Salieron de la habitación sin hacer ruido y se arrastraron por el pasillo hasta la escalera trasera. Probablemente la casera estaba en su habitación de la planta baja y no había oído nada. Osvaldo conocía la casa y condujo a su hermana a través de la cocina hasta la puerta trasera. «Espera», susurró Isabela cuando oyó voces en el patio. Se quedaron inmóviles junto a la puerta, escuchando. Alguien hablaba cerca de los contenedores, pero las voces eran desconocidas, probablemente vecinos. «¿Es ahora o nunca?», dijo Osvaldo y abrió la puerta de un tirón. Salieron al patio y corrieron hacia la puerta. Detrás de ellos se oyeron gritos. Los habían visto. Isabela se dio la vuelta y vio a 3 hombres que salían corriendo de la casa. «¡Alto!», gritó uno de ellos. Se oyó un ruido seco y luego otro. Isabela no se dio cuenta de que eran disparos. Las balas silbaron por encima de la cabeza, chocando contra la pared de la casa del vecino. «¡Corred!», gritó Osvaldo. Saltaron a la calle y corrieron, sin avanzar. Osvaldo arrastró a su hermana de la mano, girando por callejones y patios. Detrás de ellos oían gritos y pasos. Les perseguían. Sonaron algunos disparos más.
Una de las balas pasó cerca e Isabela sintió que algo caliente le tocaba el hombro. Al principio no sintió dolor, solo sorpresa y un extraño entumecimiento. Por aquí, Osvaldo la arrastró hasta el estrecho pasadizo entre las dos casas. Se apretaron contra la pared, respirando agitadamente. Osvaldo se asomó desde su escondite y los perseguidores pasaron corriendo sin verlos. «Creo que los hemos perdido», susurró. En ese momento, Isabela sintió un dolor en el hombro y vio sangre en su blusa. «Estoy herida», dijo con calma. Osvaldo se dio la vuelta y jadeó al ver la sangre. «Dios mío, ¿qué he hecho? Isabela, perdóname. No es momento de disculpas. Tenemos que ir al hospital». Examinó la herida. La bala le había rozado el hombro, pero no se había alojado. Había atravesado y desgarrado el tejido. Sangraba, pero no mucho. «¿Puedes andar?» «Creo que sí». Salieron cautelosamente de su escondite y caminaron hacia el centro de la ciudad. Isabela apretó un pañuelo contra la herida, intentando detener la hemorragia. Osvaldo la sostenía bajo su brazo sano. En la calle principal cogieron un taxi. El conductor, un hombre mayor con bigote, se sobresaltó al ver la sangre. «¿Qué ha pasado?» «Un accidente», se apresuró a decir Osvaldo. «Al hospital, rápido. ¿No deberíamos llamar a una ambulancia?» «No, podemos conducir nosotros. Démonos prisa». El conductor estaba nervioso, pero se marchó. Por el camino Isabela se sintió débil y con náuseas. El dolor era peor. El hombro le ardía. «Aguanta, hermana», susurró Osvaldo. «Pronto llegaremos al hospital». El hospital municipal era un viejo edificio en el centro de la ciudad. Había una joven enfermera de guardia, en urgencias, que llamó inmediatamente al médico cuando vio la sangre en la ropa de Isabela. «¿Qué le ha pasado?», preguntó el médico, un anciano con bata blanca. «Accidentalmente me han disparado», dijo Isabela. «Unos gamberros estaban tirando petardos y uno explotó cerca». El médico miró la herida y frunció el ceño. «No ha sido un petardo, es una herida de bala. Deberíamos llamar a la policía». «Por favor, no lo hagan», pidió Osvaldo. «No queremos castigar a nadie. Ayude a su hermana». El médico dudó, pero luego asintió. «De acuerdo, pero si hay infección o complicaciones, aún tendremos que hacerlo oficial». Llevaron a Isabela al quirófano, le curaron la herida, la suturaron y la vendaron. Efectivamente, la bala había atravesado sin tocar ningún hueso ni vaso importante. «Suerte», dijo el médico. Cuando la llevaron a la sala, Osvaldo estaba sentado en una silla junto a la ventana, fumando nerviosamente. «¿Cómo está?» «Vivo». El médico dijo que le darían el alta en unos días. «Isabela, no sé cómo darte las gracias, y por favor perdóname. Casi hago que te maten. ¿Qué harás ahora?» Osvaldo apagó el cigarrillo y se acercó a la cama. «Me iré de la ciudad. Tengo un amigo en la capital. Prometió ayudarme con un trabajo. Hasta que encuentre el dinero y pague a Escobar, es peligroso quedarse aquí. ¿Y sus hombres? Estarán buscándote. Ya veremos. Tal vez con el tiempo Escobar se olvide o encuentre una manera de cancelar la deuda». Isabela sabía que lo que decía su hermano no era cierto. La gente así no olvida las deudas. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? ¿Cuándo te vas? «Esta noche. El autobús de la tarde. Isabela, no te seguirán. No tiene nada que ver contigo. Todo el mundo se da cuenta de eso. Eso espero». Osvaldo besó a su hermana en la frente. Recogió su bolso. «Te llamaré cuando llegue a la capital. Cuídate mucho. Cuídate tú también. Y no vuelvas a jugar a las cartas. Te lo prometo». Se fue, dejando a Isabela sola en la habitación del hospital. Estaba tumbada mirando al techo, pensando en la locura de día que había tenido. Ayer se había enterado de que su marido la engañaba. Hoy casi le habían disparado para defender a su irresponsable hermano. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. En algún lugar, Emiliano estaría viendo de nuevo a su novia rubia, contándole lo duro que es trabajar en la fábrica. Y ella está en el hospital con un hombro herido, y nadie de su entorno sabe lo que le ha pasado. La enfermera trajo la cena. Sopa líquida, pan, té. Isabela no tenía hambre, pero se obligó a comer. Necesitaba recuperar fuerzas. La primera noche en el hospital, Isabela durmió mal. Le dolía el hombro a pesar de los analgésicos, y la sala estaba cargada y ruidosa. Había enfermeras paseando por el pasillo, un bebé llorando en alguna parte, el ruido de los coches y las voces de la gente que venía de la calle. Además, había otra mujer en la sala,
una abuela anciana que gruñía y hablaba en sueños toda la noche. Por la mañana llegó el médico, el doctor Morales, el que le había puesto los puntos. Le examinó el vendaje, le tomó la temperatura, le palpó los ganglios linfáticos. ¿Cómo te encuentras? Duele, pero es soportable. Es normal. La herida está limpia, no hay inflamación. Si todo va bien, debería poder irse a casa en 4 o 5 días, pero los puntos te los tendrán que quitar dentro de 15 días. Cuando se fue, Isabela intentó llamar a Emiliano. Su móvil no estaba disponible y en casa no contestaban. Dejó un mensaje en el contestador explicando brevemente que estaba en el hospital por una lesión en el hombro. Hacia las 11 de la mañana llegó Roxanne. Su amiga traía fruta fresca, revistas y pasteles caseros que había hecho su madre. Jesús, Isabela, ¿qué te ha pasado? Roxanne se sentó en la silla junto a la cama, escrutando su hombro vendado. Un accidente. Quedó atrapada en un tiroteo. ¿Qué tipo de tiroteo? ¿En nuestra ciudad? Isabela no quería decir la verdad sobre las deudas de Oswaldo. Roxanne era una buena persona, pero no podía guardar un secreto. Esta noche todo el pueblo sabría de los problemas de su hermano. Unos gamberros estaban disparando. Yo pasaba por allí y me hirieron accidentalmente. Roxanne frunció el ceño. Tenía la sensación de que su amiga no decía toda la verdad, pero no preguntó. ¿Dónde está Emiliano? ¿Por qué no está contigo? En el trabajo, dijo que estaba muy ocupado. Prometió venir esta noche. ¡Qué insensible! Su mujer está en el hospital y él trabajando. Isabela permaneció en silencio. Sabía que Emiliano no vendría. Probablemente ni siquiera había escuchado el mensaje del contestador. Roxana se quedó hasta la hora de comer, hablando de noticias, cotilleando, quejándose de los problemas de la farmacia. Llevaba 10 años trabajando allí y conocía a todos los clientes habituales. Le gustaba especialmente contar historias sobre quién compraba qué medicamentos y de qué se trataban. Por cierto, ayer vi a tu marido en el centro, dijo despreocupada. Iba con la misma rubia que en el café. Ambos parecían muy felices. Isabela asintió, intentando mantener la calma. Tal vez fuera solo un colega. Los colegas no se abrazan así, sonrió Roxanne. Isabela, sé que no es asunto mío, pero ves lo que está pasando, ¿verdad? Sí, pero aún no sé qué hacer al respecto. Habla con él honestamente. Averigua lo que quiere. Si ama a alguien más, déjalo ir. ¿Por qué querrías un marido así? Cuando Roxanne se marchó, Isabela se quedó pensativa un buen rato. Su amiga tenía razón. Era necesario hablar seriamente con Emiliano, pero no ahora, cuando estaba en el hospital con una herida de flecha, sino cuando le dieran el alta, cuando pudiera pensarlo con calma y tomar una decisión. Por la noche Emiliano no apareció, pero llamó sobre las 9, cuando las luces de la habitación estaban apagadas. Isabela, ¿cómo te encuentras? Bien, el médico dice que te darán el alta pronto. Me alegro. Escucha, no podré visitarte. Hay huelga en la fábrica. Trabajamos en 3 turnos. El director dijo que quien no venga será despedido. Ya veo. ¿No estás enfadado? No. El trabajo es más importante. Así es. Bueno, me voy. Descansa y ponte bien. Colgó sin preguntarle qué le había pasado exactamente ni cómo había llegado al hospital. Isabela dejó el teléfono en la mesilla de noche y sonrió. Qué atención tan conmovedora para una esposa enferma. Al segundo día su estado mejoró. El dolor del hombro se hizo más leve y no tenía fiebre. El médico le permitió levantarse y pasear por la sala. Isabela incluso bajó a la cafetería del hospital y se compró un café y una chocolatina. En la cafetería se encontró con la enfermera que estaba de guardia la noche que la trajeron. ¿Cómo estás, cariño? ¿Se está curando la herida? Sí, muy bien. Gracias por tu ayuda la otra noche. ¿Ha vuelto a aparecer tu hermano? No. Se fue de la ciudad. La enfermera asintió con comprensión. Hizo lo correcto. Esta gente no se anda con chiquitas. Oí que buscaban a 2 deudores más la semana pasada. ¿Qué gente? Los que te perseguían por él. La gente de Escobar. Tienen a medio pueblo endeudado y nadie quiere pagar. Isabela sintió un escalofrío en el estómago. Así que todos en el hospital saben lo que pasó realmente. Y si lo saben aquí, pronto lo sabrán en todas partes. Por la tarde Roxane llegó de nuevo, esta vez con fruta y periódicos frescos. Estaba emocionada y hablaba apresuradamente. Isabela, ayer me enteré de todo lo de tu Emiliano.
¿Qué averiguaste? Esta chica trabaja en el salón de belleza Venus. Se llama Valentina, de apellido Moreira. 24 años, de la capital. Alquila un piso en la calle San Martín. ¿Por qué quieres saberlo? Quiero saber con quién la engaña su marido. También descubrí que se ven desde hace 3 meses. Un vecino lo vio llegar a su casa. 3 meses. Así que Emiliano le ha estado mintiendo durante mucho tiempo. Y ella, la muy tonta, no se dio cuenta o no quiso darse cuenta. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Roxanne. Todavía no lo sé. Primero tengo que comprobarlo, luego lo pensaré. ¿Qué tal si montamos una escena? Vamos a su salón y le decimos a todo el mundo que fue ella la que rompió conmigo. Roxanne, tengo 32 años, no 16. No voy a montar una escena. Entonces habla con tu marido, que elija entre tú o ella. Isabela asintió, pero pensó para sí que la elección de Emiliano era obvia. Ya había elegido a una amante joven y hermosa. Solo faltaba formalizar la elección. Al tercer día por la tarde, mientras Isabela dormía la siesta, 3 hombres entraron en la habitación. Reconoció a uno de ellos, el hombre alto y ancho que había visto fuera de la casa de Osvaldo. Su abuela, su vecina, se asustó y se tapó la cabeza con la manta. Los hombres se acercaron a la cama de Isabela. El más alto estaba claramente al mando. Tenía una cara dura con una cicatriz en la mejilla y unos fríos ojos grises. ¿Es usted la hermana de Osvaldo Venegas?, preguntó en voz baja. Sí. ¿Dónde está tu hermano? No lo sé. Se fue de la ciudad. ¿A dónde se fue? No lo he dicho. Probablemente a la capital. El jefe se sentó en la silla junto a la cama. Los otros dos permanecieron de pie. La habitación se volvió muy silenciosa. Incluso la abuela dejó de respirar bajo la manta. Me llamo Ricardo, dijo el hombre. Trabajo para don Fernando. Su hermano nos debe 20,000 pesos. Ya lo sé. Se escapó sin pagar. No está bien. No tenía dinero. ¿Tú tienes? Isabela se quedó callada. No. Ricardo se acercó más. Olía a colonia barata y a cigarrillos. Escucha con atención. Tu hermano se endeudó y se salió con la suya. Ahora tú vas a ser el responsable. O encuentras el dinero o... No terminó, pero Isabela comprendió. O le ocurriría algo desagradable. Pero yo no jugué a las cartas, dijo ella. Ese es el deber de mi hermano, no el mío. La familia es responsable de la familia. Estas son las reglas. Aunque quisiera ayudar, no tengo tanto dinero. Piensa en ello. Tienes una casa, un coche. Podrías venderlo. Isabela miró a Ricardo con atención. Extrañamente, no había miedo, solo cansancio y cierta indiferencia. ¿Y si no estoy de acuerdo? Entonces habrá problemas. Problemas serios. Uno de sus compañeros, un tipo joven con tatuajes en los brazos, sacó una navaja del bolsillo y empezó a limpiarse las uñas con ella. El otro, el mayor, se quedó callado, pero había una amenaza en su mirada. Isabela cerró los ojos y pensó. La casa que había heredado de sus padres, el coche que se había comprado con sus propios ahorros, y un marido que la engañó con una joven rubia y ni siquiera se molestó en visitarla en el hospital. De acuerdo, dijo, repentinamente calmada. Te daré la casa y el coche. Ricardo alzó las cejas, sorprendido. ¿De verdad? Ya lo creo. De todos modos, ya no los necesito. ¿Y por qué no? Me divorciaré de mi marido. Es un infiel. ¿Por qué iba a querer una casa donde viviera con un hombre que me traicionó? Ricardo miró a sus compañeros. ¿Cuánto vale tu propiedad? La casa vale unos 18,000. El coche unos 4,000. 22,000. Suficiente para cubrir la deuda de mi hermano y aún sobrar algo. ¿Dónde están los papeles? En casa, en la caja fuerte. Cuando salga del hospital, los traeré. Ricardo se lo pensó. La oferta era favorable. La casa en el centro de la ciudad valía incluso más de lo que Isabela había cotizado. ¿Cuándo te dan el alta? El médico dice que mañana o pasado mañana. Me alegro. En cuanto salgas del hospital, llama a este número. Puso una tarjeta de visita con un número de teléfono en la mesilla de noche. Concertaremos una cita. Redactaremos los documentos. ¿Y si el marido no está de acuerdo? Él también está registrado en la casa. Ese es su problema. Necesitamos el dinero, no sus disputas familiares. Ricardo se levantó y sus hombres salieron también. Y no intentes engañarnos ni huir como tu hermano.
Te encontraremos en cualquier parte. No te encontraré. No tengo a dónde huir ni motivos para hacerlo. Cuando se fueron se hizo el silencio en la habitación. La abuela se asomó cautelosamente por debajo de la manta. «Dios mío, ¿quiénes eran?» «Socios», respondió Isabela secamente. Cogió la tarjeta de visita y miró el número de teléfono. La decisión estaba tomada. Entregaría la casa y el coche a los bandidos, y ella misma empezaría una nueva vida. Sin un marido mentiroso, sin un hermano irresponsable, sin problemas ni deudas. Extrañamente, se sentía mejor. Era como si se hubiera quitado un gran peso de encima que llevaba años soportando sin darse cuenta. Por la noche, Emiliano llamó. «Isabela, ¿cómo estás?» «Bien. Creo que me darán el alta mañana». «Estupendo. Te recogeré después del trabajo». «No hace falta. Llegaré yo mismo». «Seguro. Va a ser duro con un hombro lesionado». «Puedo manejarlo. De acuerdo. Por cierto, llegaré tarde mañana. Hay otro accidente industrial. Ya veo». Colgó el teléfono y sonrió. Mañana Emiliano volverá a salir con su Valentina, y ella resolverá sus problemas con los bandidos. Todo el mundo se ocupa de sus asuntos. Durante la noche soñó con sus padres. Mamá y papá estaban sentados en el porche de su vieja casa, sonriendo y saludando. Mamá decía algo, pero no se oían las palabras. Luego se levantaban y entraban en casa, dándose la vuelta y haciéndole señas para que la siguiera. El día siguiente en el hospital empezó como de costumbre. Isabela se despertó con el ruido de las enfermeras del turno de mañana, que se quitaban las batas y charlaban en el pasillo. El sol brillaba tras la ventana de su habitación y el aire olía a primavera y frescor. El hombro me dolía menos que ayer. Se estaba curando bien. El doctor Morales vino a hacer la ronda sobre las 9 de la mañana. Examinó la herida, cambió el vendaje y comprobó la movilidad del brazo. «Se está curando bien», dijo alegremente. «1 o 2 días más y estará listo». «¿Cuándo le quitarán los puntos?» «Una parte mañana, el resto dentro de una semana. Pero en general todo va bien, no hay complicaciones». Cuando el médico se marchó, Isabela se quedó tumbada pensando en el encuentro de mañana con Ricardo. Prometió darle las escrituras de la casa y del coche en cuanto le dieran el alta. Pero antes tendría que llegar a casa, buscar los papeles en la caja fuerte y resolver los trámites. Extrañamente, la idea de perder la casa de sus padres ya no la perturbaba. Al contrario, sentía una especie de alivio. Era como si se deshiciera del peso del pasado y dejara espacio para una nueva vida. Una vida sin su engañoso marido, sin las deudas de su hermano, sin los recuerdos de una época en la que había sido ingenua y confiada. Roxane llegó a la hora de comer, trayendo periódicos frescos y tartas caseras. Su amiga parecía preocupada y se apresuró a hablar. «Isabela, tengo noticias de tu Emiliano». «¿Qué noticias?» «Ayer lo vi en una joyería. Estaba comprando un anillo. Uno caro, con un diamante». Isabela asintió sin sorprenderse. «Ya veo. Un anillo de compromiso para Valentina». «Qué tranquila estás. Es tu marido». «Exmarido. Roxane, nuestra relación terminó hace mucho tiempo. Simplemente no quería admitirlo. Pero aún así, 7 años juntos. ¿Cómo puedes rendirte tan fácilmente?» Isabela miró por la ventana. En el patio del hospital crecían viejos árboles. Los pacientes y sus familiares estaban sentados en bancos. La vida seguía, la gente se conocía y se separaba, amaba y se decepcionaba. «No es fácil», dijo en voz baja. «Simplemente inevitable. Cuando muere el amor solo queda la costumbre. Y la costumbre no es la base de una familia». Después de que Roxane se marchara, Isabela dormitó, leyendo, hablando con su vecina de barrio. La anciana que yacía tras una operación de estómago contaba historias de su juventud, de la guerra, de lo duro que era criar hijos en los años de la posguerra. «Sabes, querida, la vida es imprevisible. Crees que todo va según lo previsto, y entonces, un día, todo cambia. Los hombres se van, los niños crecen, la salud se deteriora. Pero eso no es motivo para rendirse. Lo principal es no perderse». Isabela escuchó estas sabias palabras y pensó que la anciana tenía razón. No hay que perderse en las circunstancias, sino adaptarse a ellas, aceptar los cambios y buscar oportunidades en ellos. Hacia las 4 de la tarde sonó el teléfono. En la pantalla apareció el número de teléfono de casa. Isabela sabía que no había nadie en casa. Emiliano llevaba días sin llegar, así que llamaba del trabajo o de Valentina. «Isabela, soy yo».
La voz de Emiliano sonaba extraña, ni excitada ni nerviosa. Te escucho. Tengo algo que decirte, algo muy importante. Habla, Isabela, te dejo, para siempre. Mañana me caso con Valentina. Ella esperaba esas palabras, pero aún así fue desagradable escucharlas en voz alta. Ya veo. ¿Y el divorcio? Nos divorciaremos más tarde. O no, no importa. Lo principal es que nuestra vida matrimonial ha terminado. Ya veo. ¿Y la casa? ¿La propiedad? La voz de Emiliano tiene una nota triunfante. Ahí es donde se pone interesante. ¿Recuerdas hace un año cuando firmaste el papeleo para las reformas? Isabela frunció el ceño. Efectivamente, había firmado unos papeles cuando estaban remodelando la cocina. Emiliano había dicho entonces que eran permisos del ayuntamiento. Ya me acuerdo. Entonces, que no firmaste un permiso de reforma, sino unos papeles para poner la casa y el coche a mi nombre. Encontré un notario que, por un buen dinero, hizo el papeleo por mí. A Isabela se le encogió el corazón. ¿Qué estás diciendo? Digo que ahora la casa y el coche me pertenecen. Legalmente, oficialmente. Y ya los he vendido. ¿Venderlos? Ayer le vendí la casa a un empresario de la capital. 20,000 pesos en efectivo. Anteayer vendí el coche. Otros 4,000. 24,000. Un buen comienzo para una nueva vida con Valentina. Isabela escuchaba y no podía creerlo. Emiliano le había robado la casa que había heredado de sus padres, donde había pasado su infancia, donde esperaba envejecer y morir. Emiliano, esta es mi casa, la casa de mis padres. Era tuya. Ahora no es de nadie porque está vendida. El comprador vendrá mañana a hacer el papeleo y a recoger las llaves. Me has robado la casa, dijo en voz baja. Me llevé lo que era mío por derecho. 7 años estuvimos casados, 7 años invertí en esta casa. Renovaciones, muebles, impuestos. Tengo derecho a mi parte. Mi parte, no toda la casa. Isabela, no te pongas histérica. La escritura está hecha. El papeleo está hecho. Puedes demandar todo lo que quieras. No puedes probar nada. Tu firma está en los papeles. Se hizo el silencio. Isabela se tumbó en la cama del hospital y trató de darse cuenta de la magnitud de la traición. El hombre en quien había confiado, con quien había compartido su cama durante 7 años, le había robado y ahora se jactaba de ello. De repente rompió a llorar. Se echó a reír, primero en voz baja, luego cada vez más fuerte. Isabela, ¿te estás riendo? Se rió tanto que su compañera de piso se alarmó y llamó a la enfermera. Isabela, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Nada, dijo Isabela entre risas. Es que es muy gracioso. ¿De qué te ríes? Preguntó Emiliano confundido. El hecho de que hayas vendido una casa que ya no me pertenece. ¿Cómo que no te pertenece? ¿De qué estás hablando? Emiliano querido, olvidaste un pequeño punto. Isabela se secó las lágrimas de la risa. Ya he cedido esta casa a otras personas. ¿A qué otra gente? La gente a la que mi hermano le debe. 20,000 pesos. ¿Te acuerdas de Osvaldo? ¿El que juega a las cartas? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que la casa y el coche ya pertenecen a los mafiosos de Fernando Escobar. Se los di para pagar la deuda de mi hermano. Así que tú, querida, has vendido la propiedad de otro. Se hizo el silencio en el teléfono. Estás mintiendo, dijo finalmente Emiliano. En absoluto. 3 personas muy serias vinieron a verme al hospital. Ricardo y sus ayudantes. Me explicaron la situación con la deuda de Osvaldo. Les ofrecí una casa y un coche como pago. Ellos aceptaron. Eso no puede ser verdad. Es muy posible. Me iré mañana y les daré los papeles. Excepto que no tengo los papeles, Juan, ¿verdad? Los vendiste. Emiliano guardó silencio durante tanto tiempo que Isabela se preguntó si se había cortado la conexión. Isabela, si es verdad, y si es verdad, esta gente no bromea. ¿Podrían matar? ¿Mutilar? Sí, podrían. ¿Y sabes a quién buscarán cuando se den cuenta de que han sido engañados? Pero yo no lo sabía. No sabía que tenías un trato con ellos. Y ahora lo sabes. A Ricardo no le gusta que le engañen, especialmente cuando se trata de esta cantidad de dinero. Isabela, debemos pensar en algo. ¿Nosotros? Volvió a reírse. Cariño, ya no hay nosotros. Te casas con Valentina mañana.
¿Recuerdas? Eres un hombre adulto. Puedes resolver tus propios problemas. Pero también podrían venir a por ti. Ya han venido por mí. Y he hecho un trato con ellos. Pero todavía tienen que hablar contigo. Isabela, por favor. ¿Por favor qué? Robaste mi casa, me dejaste, te vas a casar con otro. ¿Y ahora me pides ayuda? Es un poco raro, ¿no crees? No pensé. Eso es exactamente lo que no pensaste. Pensé que era un tonto al que se podía engañar y robar impunemente. Resulta que la vida es más complicada que tus planes. Emiliano respiraba con dificultad y ella podía oír su respiración agitada. ¿Qué hago? No lo sé. ¿Por qué no le devuelves el dinero al comprador y le das la casa a Ricardo? ¿O encuentras 20,000 de otras fuentes? No tengo 20,000. Gasté el dinero para la boda, para el piso de Valentina. Entonces explícale la situación a tu prometida. Tal vez ella tiene algunos parientes ricos. Isabela, no puedes hacerme esto. ¿Puedes hacerme esto? 7 años de matrimonio y me robas como una tonta. Pensé que tenía derecho. ¿A qué? ¿A falsificar mi firma? ¿A vender la casa a mis espaldas? Emiliano, eres un ladrón. Y ahora estás en problemas. Colgó sin esperar respuesta. Su compañera la miró con curiosidad. ¿Problemas? Preguntó la anciana con simpatía. Yo no, sonrió Isabela. Es otra persona. Sintió una extraña satisfacción. Emiliano había recibido su merecido. Había querido engañar a su ingenua esposa, pero se había topado con gente seria que no perdonaría el engaño. Media hora después, volvió a sonar el teléfono. Emiliano. Isabela, he estado pensando. ¿Qué has pensado? Quizás podamos negociar con esta gente. ¿Explicarles la situación? ¿Nosotros otra vez? Emiliano, no tengo ningún problema con ellos. Prometí darles la casa y les daré la casa. O mejor dicho, les daré los documentos que vendiste y luego que lo arreglen entre tú, el comprador y Ricardo. Pero saldrás perjudicado, perderás tu casa. Ya perdí mi casa cuando falsificaste mi firma, así que no tengo nada que perder. ¿Dónde vivirás? Encontraré algún sitio. Conseguiré un piso, me quedaré con un amigo. Después de todo, todavía soy joven, soy muy trabajadora. Encontraré un trabajo de alguna manera. Isabela, puedo compartir el dinero de la venta. No lo hagas. No quiero dinero robado. ¿Pero a dónde irás? Ya no es asunto tuyo. Te casas mañana, ¿recuerdas? Cuida de tu nueva esposa. Volvió a colgar, esta vez con mayor satisfacción. Por la noche, hacia las 8, Oswaldo entró de repente en la habitación. Su hermano parecía demacrado y asustado, y estaba vestido con ropas ajenas, al parecer prestadas por un amigo. «Isabela», corrió a su lado. «¿Cómo te encuentras?» «Bien. ¿Qué haces aquí? ¿No es peligroso volver a la ciudad?» «Lo es, pero no podía quedarme lejos. Oí que los Skobarovskis vinieron a verte». Se sentó en la silla junto a la cama y le cogió la mano sana. «Isabela, lo siento. Todo se debe a mi tontería con las cartas. Si no hubiera sido por mí, no estarías aquí tirada con un tiro en el hombro. Osvaldo, lo hecho está. No te culpes». «Sí, es verdad. No te he traído más que problemas toda mi vida. Primero peleas en la escuela, luego robos, luego deudas, ahora gángsters». Lloró. Isabela no había visto llorar a su hermano en años. «He encontrado trabajo en la capital», dijo sollozando. «En una obra. Es un trabajo duro, pero bien pagado. Daré todo lo que gane a esta gente hasta que les pague». «¿Y de qué vas a vivir?» «Me quedaré con un amigo. A él no le importará. Isabela, te prometo que no volveré a jugar. Nunca más. ¿Cuántas veces lo has prometido ya? Pero esta vez lo digo en serio. Lo juro por la memoria de mis padres». Miró a su hermano. Flaco, descuidado, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. A sus 28 años parecía un adolescente que había hecho una estupidez y ahora estaba arrepentido. «De acuerdo, te creo, pero aún tienes una deuda que saldar». «Lo sé, y lo haré. Solo no renuncies a tu casa. Encontraré el dinero yo mismo». Isabela le contó lo de la llamada de Emiliano. Osvaldo escuchaba con los ojos muy abiertos. «¿Vendió tu casa?» «¡Qué cabrón!» «Sí, la vendió. Así que es una situación interesante.
Le prometí a Ricardo que le devolvería una casa que ya no me pertenece. ¿Qué vas a hacer? Saldré del hospital mañana, veré a Ricardo, le explicaré la situación. Tal vez lo entienda. Y si no, entonces Emiliano estará en problemas. Él vendió la propiedad de otra persona, resulta. Osvaldo pensó en ello. Isabela, tal vez sea lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Bueno, tú misma dijiste que querías empezar una nueva vida. Ahora tendrás esa oportunidad. Sin esta casa, sin Emiliano, sin el pasado. Isabela sonrió. Su hermano era despreocupado, pero a veces decía lo correcto. Puede que tengas razón. Tienes razón. Eres joven, guapa, inteligente. Encontrarás un buen hombre que te aprecie, y que ese Emiliano se vaya al infierno con su rubia. Hablaron durante otra hora. Osvaldo habló de la vida en la capital, de sus amigos que le daban cobijo, de su trabajo en la obra. Prometió enviar dinero en cuanto cobrara su primer sueldo. Mientras tanto, tengo algo de dinero. Sacó unos billetes arrugados del bolsillo. 1,000 pesos. No es mucho, pero es suficiente para la primera vez. Osvaldo, guárdalo. Tú mismo necesitas el dinero. No, tómalo. Tengo que ayudarte. Puso el dinero en la mesilla de noche, besó a su hermana en la frente. Cuídate, y no juegues más. No lo haré, te lo prometo. Cuando se fue, la sala quedó en silencio. Su vecina dormía, la enfermera de noche caminaba por el pasillo, las luces de la ciudad brillaban tras la ventana. Isabela estaba tumbada pensando en el mañana. Saldría del hospital, volvería a casa, vería a Ricardo, y entonces empezaría una nueva vida. Sin casa, sin marido, pero sin ilusiones. A los 32 años no es demasiado tarde. Mucha gente empieza de nuevo a una edad más avanzada. Lo principal es no perder la fe en uno mismo. No dejar que las circunstancias quiebren el carácter. Aguantar, adaptarse, seguir adelante. Isabela se puso de lado acomodándose. Mañana sería un día interesante. Muy interesante. Por la mañana, el doctor Morales llegó antes de lo habitual. Hacia las 7. Examinó la herida, comprobó el estado de los puntos y le tomó la temperatura. Bien, dijo alegremente. Hoy nos darán el alta. La herida ha cicatrizado bien. No hay inflamación. Cuídese el hombro 1 o 2 semanas más. No levante pesos. ¿Y cuándo le quitarán los puntos que le quedan? Volverás en 10 días. Y si algo te molesta, no dudes en ponerte en contacto conmigo. ¿Tienes a alguien que te ayude en casa? Fue una herida grave. Puedo arreglármelas. Estoy acostumbrada a depender de mí misma. Bueno, mire, los papeles están aquí para que los firmes. Y no lo olvides, nada de cargas pesadas en el brazo izquierdo durante al menos un mes. Isabela asintió y firmó los papeles. Recogió sus pocas cosas en una bolsa y se despidió de su compañera de pupitre. Que tengas suerte, cariño, le dijo la mujer mayor, abrazándola con su brazo sano. Y recuerda, siempre hay sitio para un nuevo comienzo en la vida. Cuando yo tenía tu edad, también empecé todo de nuevo. Cuando mi marido murió en la guerra. Daba miedo, pero lo superé. Y tú también lo harás. Gracias por tus amables palabras. Realmente las necesito ahora. ¿Qué puedo decir? Se nota que eres una chica fuerte. No dejarás que nadie te haga daño. Hacía sol y calor fuera. Isabela caminaba lentamente por las calles familiares en dirección a casa, disfrutando de la libertad tras una semana en la sala del hospital. El aire olía a primavera, a árboles en flor, a pasteles fritos del puesto callejero. La gente corría al trabajo, los niños al colegio. La vida seguía como siempre. La casa la recibió con silencio y aire mohoso. Emiliano no había vuelto. Sus cosas estaban intactas. La cama no se había hecho desde el día que ella estuvo en el hospital. Había una nota en la mesa de la cocina. Solo me he llevado lo imprescindible. Te dejo el resto a ti. Siento cómo han salido las cosas. Emiliano. Isabela leyó la nota 2 veces. La arrugó y la tiró a la papelera. Siento lo que ha pasado. Qué preocupación tan conmovedora. Robó la casa, abandonó a su mujer y ahora se disculpa con unas palabras en un trozo de papel. Abrió las ventanas para ventilar, se dio una ansiada ducha, se puso ropa de casa limpia. En el hospital había soñado con duchas calientes y ropa interior limpia. Alegrías sencillas que se vuelven especialmente valiosas cuando se carece de ellas. Preparó café fuerte, untó mermelada en el pan,
Había adelgazado durante la semana en el hospital. La comida era desagradable y escasa. Ahora incluso un simple desayuno le parecía un lujo. Luego sacó del bolso la tarjeta de visita de Ricardo. Era hora de llamar y explicarle la situación. Me preguntaba cómo reaccionarían los bandidos ante la noticia de que la propiedad prometida ya no existía. El teléfono respondió al tercer timbrazo. «Diga», una voz familiar y ronca. «Soy Isabela Venegas. He salido del hospital, como prometí». «Ah, Sor Osvaldo, me acuerdo bien de usted. ¿Así que está lista para darnos las escrituras de la casa y el coche? Ya hemos preparado un comprador que pagará un precio justo. Tenemos un pequeño problema que discutir. Mientras yo estaba en el hospital, mi marido vendió la casa y el coche sin que yo lo supiera. Se hizo un largo silencio. Isabela pudo oír la respiración agitada de Ricardo en el auricular. «Repítelo», dijo al fin, con voz acerada. «Mi marido falsificó mi firma, se apoderó de la casa y el coche y los vendió. Un empresario de la capital compró la casa por 20,000 y vendió el coche por 4,000. Me enteré ayer, cuando me llamó y me lo contó. ¿Y dónde está ahora ese precioso marido tuyo? Me dejó hace una semana. Dijo que mañana se casaba con su amante y se iba de la ciudad. Ahora se cree un hombre rico, con 24,000 en el bolsillo». «Ah, eso es», dijo Ricardo lentamente, como si pensara cada palabra. «¿Así que tu querido marido ha decidido engañarnos a todos? ¿A ti y también a nosotros?» «Así es. Pensó que yo era una tonta que no me daría cuenta ni lo sabría. Y no se dio cuenta de su acuerdo conmigo hasta ayer. ¿Y ahora lo sabe?» «Ahora sí. Se lo expliqué todo por teléfono. Le dije a quién prometí darle la casa y para qué. Se sorprendió mucho y al principio no se lo creyó». «¿Y qué dijo cuando lo hizo?» «Me pidió ayuda. Quería que trabajáramos juntos para encontrar una manera de resolver el problema. Imagínate, primero me roba y luego me pide que le salve de las consecuencias». Ricardo se rió siniestramente. «Tienes un marido interesante, muy interesante. Seguro que lo conoceremos mejor y discutiremos sus acciones. ¿Sabes dónde se esconde ahora mismo? No estoy seguro, pero puedo adivinarlo. Su amante es Valentina Moreira, 24 años. Trabaja en el Salón de Belleza Venus. Alquila un piso en la calle San Martín. Probablemente ella lo tiene», repite el apellido. «Moreira. Valentina Moreira. Rubia, bonita, ingenua, que cree en cuentos de hadas sobre un novio rico». «Genial. Lo encontraremos. Puedes apostarlo. Quédate en casa y espéranos. Tendremos que ir contigo». «¿Por qué debería ir?» «Porque eres el único que conoce a este tipo de vista. Además, prometiste saldar la deuda de tu hermano. Ha sido complicado por tu marido, pero la promesa sigue en pie». Isabela se dio cuenta de que era inútil e incluso peligroso discutir. A esta gente no le gustan las objeciones. «Muy bien, estaré esperando. ¿Cuánto tardarás en llegar?» «1 hora máximo. Primero tenemos que averiguar la dirección exacta de la chica. Luego iremos a buscarte». Tras la conversación, Isabela se sentó en su sillón favorito con una taza de café. Algo le decía que hoy sería un día decisivo en su vida. Emiliano recibiría su merecido por su mezquindad y ella cerraría por fin la página del pasado. Extrañamente, no sintió compasión por su marido, solo la fría satisfacción de que se haría justicia. Durante 7 años había sido una esposa fiel, había tolerado su indiferencia, había hecho la vista gorda ante sus defectos, y él le había pagado con traición y robo. Exactamente 1 hora después, un coche negro se detuvo frente a la casa. Isabela miró por la ventanilla. Bajaron 3 hombres. Ricardo y 2 de sus ayudantes, los mismos que habían acudido al hospital. Cogió su bolso, cerró la casa y salió a su encuentro. «Sube al coche», dijo Ricardo, abriendo la puerta trasera. «Vamos a ver a tu exmarido. ¿Seguro que está ahí?» «Nuestra gente ya lo ha comprobado. Está allí con esa rubia. Compraron comestibles para una cena romántica, champaña, pastel. Aparentemente están celebrando su próxima boda». Isabela subió al coche. Uno de los ayudantes de Ricardo, un tipo joven con tatuajes en los brazos, se sentó a su lado. El otro, más viejo y grueso, se acomodó en el asiento delantero. «Por cierto, ¿cómo te llamas?», preguntó Ricardo, arrancando el coche. «Isabela. Es un nombre precioso. Y el mío, por si lo has olvidado,
Es Ricardo. Este es Carlos. Señaló con la cabeza al gordo del asiento delantero. Y este es Miguel. Señaló al tipo tatuado. Todos trabajamos para don Fernando desde hace años, tratando con deudores. ¿Con qué frecuencia te metes en problemas? Casi todas las semanas. La gente pide dinero prestado y no quiere devolverlo. Hay que explicarles que las deudas hay que devolverlas. ¿Cómo lo explicas normalmente? Carlos se da la vuelta y sonríe. Varía. A algunos les basta con un susto. Otros solo lo entienden después de una conversación seria. Y algunos solo lo entienden después de haber estado en el hospital. ¿En qué categoría entra mi marido? Ya veremos, dice Ricardo. Pero a juzgar por lo que hizo, el tipo es arrogante y estúpido. Suele costar mucho convencerlos. Vamos a la calle San Martín. El 34 era un edificio nuevo de 5 plantas en una buena zona de la ciudad. Pisos caros para gente de clase media. Evidentemente no asequibles para una chica que trabajaba en una peluquería. A tu marido le va bien, comentó Miguel. Es un buen piso para vivir. Utilizó mi dinero para alquilarlo, dijo Isabela. Con el dinero de la venta de mi casa. Entonces es aún más interesante, sonrió Carlos. Robarle dinero a su mujer y mantener con él a una amante. Es una bonita historia. Subimos a la tercera planta y encontramos el piso 8. La puerta estaba tapizada en cuero caro y tenía una cerradura importada. Ricardo llamó al timbre. Un minuto después, Valentina abrió la puerta. La misma rubia del café, solo que ahora estaba sin maquillaje, con una hermosa bata de casa hecha de seda. Al ver a unos hombres extraños vestidos con trajes oscuros, se sintió confusa y asustada. Buenas tardes. ¿A quién se dirigen? Buscamos a Emiliano Rojas. Nos han dicho que se alojaba aquí temporalmente, dijo Ricardo cortésmente. Valentina se fijó en Isabela, que estaba de pie detrás de los hombres. Los ojos de la chica se abrieron de sorpresa y miedo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué quieres de Emiliano? Soy la mujer de Emiliano, dijo Isabela con calma. O mejor dicho, sigo siendo su mujer. Y estos señores quieren hablar con él de un asunto muy importante. Pero él me dijo que se divorciaba de ti. ¿Te lo dijo? Qué interesante. ¿Te mostró los papeles del divorcio? ¿O le creíste? Valentina se sonrojó y miró a Ricardo confundida. ¿Está Emiliano en casa? Repitió pacientemente. Él ahora no está. ¿Dónde está Emiliano? La voz de Ricardo se hizo más áspera. No lo sé exactamente. Se fue esta mañana. Dijo que estaba de negocios, que volvería esta noche. ¿Qué clase de negocios? Al ayuntamiento a por los papeles de nuestra boda. Nos casamos mañana. Ricardo miró significativamente a Carlos. ¿Así que mañana es la boda? ¡Qué romántico! ¿Podemos entrar a esperar al novio? Tenemos cosas importantes que preguntarle. Valentina quiso objetar, pero la mirada de Ricardo no admitía objeciones. Y los 3 hombres grandes de la puerta parecían muy convincentes. De mala gana se hizo a un lado para dejarles entrar en el piso. Pasad, por favor. El piso era pequeño, pero muy acogedor y caro. Muebles nuevos de madera natural, sofás de cuero, electrodomésticos modernos, cortinas y alfombras de diseño. Sobre la mesa había perfumes caros, joyas, cosméticos franceses. Claramente por encima de las posibilidades de una chica que se gana la vida con cortes de pelo y peinados. «Vives de maravilla», comentó Ricardo mirando a su alrededor. «¿Te ha comprado Emiliano todo esto?» «Compramos todo lo necesario para nuestra vida familiar en común». «¿Con qué dinero, si no era ningún secreto?» Valentina vaciló. «Sus ahorros. Emiliano llevaba años ahorrando para tener su propia casa. ¿Sabes de dónde sacó sus ahorros? Vendió su casa, en la que solía vivir. ¿Sabías que la casa no era suya, sino de su mujer?» Ricardo asintió a Isabela. «No puede ser. Emiliano dijo que la casa era de su propiedad, que la había comprado antes de casarse». Isabela rió por lo bajo. «Mi querida niña, yo heredé esta casa de mis padres. Nací y crecí en ella. Y tu prometido me la robó falsificando mi firma en las escrituras». «No puedo creerlo. Emiliano es un hombre honesto. No podría hacer eso». «¿Honesto?», interrogó Isabela. «Y el hecho de que sea un hombre casado que engaña a su mujer con una jovencita, ¿también es honestidad?», gritó Valentina. Dijo que hacía mucho tiempo que no vivía con su mujer, que el divorcio era una cuestión de técnica.
¿Y tú le creíste? Claro. ¿Por qué comprobar las palabras de un hombre que te mantiene con dinero robado? Ricardo levantó la mano, deteniendo las discusiones de las mujeres. Basta de actitud. Chica, ¿cómo te llamas? Valentina. Valentina, siéntate y escucha con atención. Tu prometido robó la casa de su mujer y la vendió. Gastó el dinero en ti, el piso, los muebles, la boda. La ley llama a eso fraude. ¿Lo han entendido? Valentina asintió sollozando. Pero no es solo un fraude. Esta casa ya ha sido prometida a otras personas como pago de una deuda. Y esa gente no bromea cuando se trata de dinero. ¿Qué personas? ¿Qué deudas? Los 20,000 pesos que hizo el hermano de su mujer. Isabela prometió pagar con la casa y su prometido la vendió. Así que nos robó el dinero. Valentina miró a Ricardo con los ojos muy abiertos. Pero Emiliano no lo sabía. Ahora sí lo sabe. Y conoce las consecuencias. En ese momento, la llave giró en la cerradura. Se oyeron los pasos de un hombre en el pasillo. Una voz alegre. Valentina, cariño, estoy en casa. Lo hemos hecho todo. Mañana nos convertiremos oficialmente en marido y mujer. He comprado champán y tarta. Vamos a celebrarlo. Emiliano entró en el salón con un ramo de rosas caras, una botella de champán francés y una caja de tarta. Tenía una sonrisa de felicidad en la cara, que desapareció al instante al ver a los desconocidos. ¿Qué? ¿Quiénes son estas personas? Murmuró, y las flores casi se le cayeron de las manos. Ah, ahí está nuestro héroe, dijo Ricardo, levantándose lentamente del sofá. Te presento a Emiliano. Me llamo Ricardo, trabajo para don Fernando Escobar, y estos son mis colegas Carlos y Miguel. Emiliano se puso pálido como una sábana. El champán y la tarta se le cayeron de las manos, estrellándose contra el suelo. Ah, no entiendo. ¿Qué quieres de mí? Estás a punto de averiguarlo. Tu mujer, Ricardo señaló a Isabela, nos prometió una casa y un coche para pagar la deuda de su querido hermano. 20,000 pesos es mucho dinero. Y tú vendiste nuestra propiedad y te gastaste el dinero en esa chica tan guapa. Pero yo no lo sabía. Lo juro por todos los santos. No tenía idea de tu arreglo. Ahora lo sabes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con él? Ya no lo entiendo. Es muy simple. Vendiste una propiedad por valor de 24,000 pesos. 20,000 de los cuales nos debes. ¿Dónde está nuestro dinero? Emiliano tragó saliva convulsivamente, recorriendo la habitación con la mirada, buscando una salida. Pero no había salida. Carlos y Miguel se interponían entre él y la puerta, bloqueándole la vía de escape. Pero ahora mismo no tengo tanto dinero. ¿Dónde está? Gastado. En el piso de Valentina, en muebles, en la boda, en regalos. Está bien vivir del dinero de los demás, ¿no? Carlos sonrió. Robas la casa de tu mujer y utilizas las ganancias para mantener a tu amante. No la he robado. Era mi casa. Viví en ella 7 años. La reformé. Invertí en ella. Es bueno vivir del dinero de los demás, ¿no? Repitió Carlos. El único problema era que el dinero ya nos lo habían prometido. Ricardo volvió a sentarse en el sofá y puso la pierna sobre el pie. Emiliano, lo que hiciste fue muy imprudente. Muy imprudente. Robarle a tu mujer, engañarnos, gastarte nuestro dinero en tu propia diversión. Deberías responder estrictamente por tales acciones. Te lo devolveré. Dame tiempo. Encontraré la manera de devolverte cada centavo. ¿Dónde vas a encontrar 20,000 pesos? La fábrica paga centavos. No tienes otro trabajo. Lo pediré prestado en alguna parte. Amigos, parientes. ¿Qué amigos? ¿Qué parientes? ¿Quién prestaría semejante suma a un mecánico de la fábrica? Valentina, que había estado sentada en silencio en la silla todo este tiempo, habló de repente. Emiliano, ¿qué significa todo esto? ¿De verdad le has robado la casa a tu mujer? Valentina, ahora no. Ahora, quiero saber la verdad. ¿Estás casado? ¿Eres un ladrón? ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo? Cariño, no es tan simple. ¿Qué no lo es? Me prometiste que te divorciarías de tu esposa. Me dijiste que eras el dueño de la casa. Me mentiste durante meses. Emiliano miró a la llorosa Valentina, luego a los hombres amenazantes y después a Isabela, sentada tranquilamente. Isabela, tal vez podamos llegar a un acuerdo.
Estoy dispuesto a dividir el dinero de la venta. ¿Dividirlo? Isabela se levantó del sofá y se acercó a él. Robaste mi casa, gastaste mi dinero para mantener a tu amante, y ahora sugieres que reparta lo que ya era mío. Pero estuvimos casados 7 años. Sí, lo estuvimos. Y durante 7 años usaste mis bienes. Viviste en mi casa, comiste mi comida. Y cuando decidiste marcharte, robaste todo lo que pudiste. Ricardo dio una palmada para llamar mi atención. Basta ya de disputas familiares. Volvamos a los negocios. Emiliano, tienes 24 horas para encontrar 20,000 pesos y devolvérnoslos. Si no, no terminó, pero asintió a Carlos. Se levantó, se quitó la chaqueta, la colgó ordenadamente en el respaldo de la silla y se arremangó. ¿Puedo explicarle la importancia de pagar las deudas a tiempo?, preguntó Carlos. Sí, claro, pero primero vamos a pedir a las señoras que salgan. Valentina, ve al dormitorio y cierra la puerta. Isabela, puedes quedarte si quieres vernos trabajar. Valentina, sollozando, salió corriendo hacia el dormitorio. Isabela se quedó. Tenía curiosidad por ver cómo castigaban a su exmarido. Carlos se acercó a Emiliano y sin previo aviso le dio un puñetazo en el estómago. El golpe fue corto, pero muy fuerte. Emiliano se dobló por la mitad tragando aire. Eso es por robarle a su propia mujer, le explicó Carlos. El siguiente golpe le dio en la cara. El hueso nasal crujió, la sangre salpicó la costosa alfombra. Emiliano cayó de rodillas. Y eso por gastarte nuestro dinero en tu propia diversión. Miguel también se levantó. Se acercó al Emiliano tumbado y le dio una patada en las costillas. Y eso por mentirnos y creernos tontos. Emiliano se retorcía en el suelo, tosiendo sangre. Tenía la cara hinchada, la camisa rota y salpicada de sangre. Levántate, le ordenó Ricardo. Emiliano luchó por levantarse, agarrándose a la pared. Le temblaban las piernas y le sangraba la nariz. Ahora escúchame con mucha atención, dijo Ricardo en voz baja, pero cada palabra sonaba como un martillazo. Tienes exactamente 24 horas para encontrar 20,000 pesos y traérnoslos. Si el dinero no está en 24 horas, volveremos aquí otra vez. ¿Dónde, dónde puedo encontrar tanto dinero en un día? Ese es tu problema, no el nuestro. Puedes vender este piso, puedes pedir prestado, puedes robar un banco, no nos importa. Mientras tengamos el dinero en nuestro escritorio mañana a esta hora. ¿Y si no puedo? Carlos volvió a darle un puñetazo, esta vez en el estómago. Emiliano volvió a agacharse, jadeando de dolor. Si no puedes, será muy malo. Mucho peor que hoy. Somos gente paciente, pero nuestra paciencia no es infinita. Miguel sacó un cuchillo y empezó a limpiarse las uñas. Y si huyes de la ciudad como ese imbécil de Osvaldo, te encontraremos. Tenemos contactos en todo el país. Y entonces no sentiremos lástima por nadie. Emiliano miró el cuchillo en las manos de Miguel y tembló de miedo. Ya, entiendo. Encontraré el dinero. Encontraré el dinero. Eso esperamos, dijo Ricardo levantándose del sofá. Porque a don Fernando no le gusta nada que no le paguen las deudas. Y a nosotros no nos gusta disgustar a don Fernando. Se volvió hacia Isabel. Tenemos que irnos. Aquí no hay nada más que hacer. Isabela se levantó y miró al maltrecho Emiliano. Estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared, sujetándose la nariz rota. La sangre goteaba sobre el caro traje que se había comprado para la boda de mañana. Adiós, Emiliano, dijo y se dirigió a la salida. Ahora nada de esto se había convertido en su problema.